Hola y bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto más de Aprendo en Casa. Esta vez es el curso de comunicación para el primer año de secundaria del programa que fue transmitido el día jueves 9 de julio. El tema correspondiente a la semana 14 es editamos y presentamos el proyecto de ley para el cuidado del agua. Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y bien, vamos a repasar algunas de las ideas clave que se abordaron dentro del programa del día de hoy. Primero debemos recordar que nosotros ya teníamos redactado un proyecto de ley previo. Este es el proyecto de ley que había redactado Rodrigo y que nos mostró en el programa pasado. Ahora lo que vamos a hacer es editar nuestro proyecto de ley. Primero, para el caso de que tú tengas el soporte virtual o digital de tu proyecto de ley, debes considerar lo siguiente. El texto tiene que estar dividido en dos columnas. Si recordamos la imagen anterior, el texto estaba redactado de corrido. Otro aspecto que tienes que tener en cuenta es que el tipo de letra a usar es Arial y el tamaño es 11. El interlineado de cada párrafo debe ser simple o sencillo en 1.0. Los títulos del proyecto de ley se deben ubicar a doble espacio entre el texto anterior y el siguiente. El texto debe tener un alineado justificado y debes considerar márgenes de 2.54 centímetros en cada borde de la hoja, tanto superior, inferior, izquierda y derecha. Y entonces nuestro proyecto de ley nos estaría quedando de la siguiente manera, una vez que ya lo hemos editado y lo hemos ajustado a esas condiciones que previamente nos habían dicho que nosotros teníamos que cumplir a la hora de redactar nuestro proyecto de ley de manera digital. Sin embargo, si nosotros hemos decidido redactar nuestro proyecto de ley de manera física, vía soporte físico, debemos cumplir con lo siguiente. La letra debe ser visible y legible. Hay que tener una buena caligrafía. Después, se deben considerar las dos columnas y los márgenes también. Puedes medir la sangría izquierda del inicio con una regla. Recuerda que debe ser de 0.5 centímetros. También debes alinear la escritura de sus párrafos de tal manera que se vean casi justificados. Y, por ejemplo, si tú escribes en una hoja BOM, puedes colocar una hoja rayada cuadriculada detrás de tu hoja BOM, debajo de tu hoja BOM y unirlas con un clic para que luego puedas escribir con comodidad en la hoja BOM, que como nosotros ya sabemos no tiene cuadrícula ni tampoco ninguna línea. Y bien, también debes recordar que puedes colocarle una portada agregándole un diseño con un color o imagen de fondo, pero sin dejar de lado que es un texto legal y, por lo tanto, necesita de cierta formalidad. Puedes agregarle una portada con el título de la ley en grande y colocarle un fondo color pastel o un borde. Y bien, vamos a ver ahora en qué consiste el reto Aprendo en Casa. Esta vez nos han dejado recrear los 9 pasos para la edición de nuestro proyecto de ley, en donde primero debes revisar el tipo y tamaño de letra que debe estar en Arial 11. Debes verificar el espacio entre líneas que debe ser 1.0. Todo el texto debe estar alineado y justificado. Los márgenes deben ser de 2.54 centímetros por los 4 lados. Debes dividir el texto en dos columnas. También debes corregir los errores ortográficos y de puntuación. Debes crear una portada para tu proyecto de ley. Finalmente, los dos últimos pasos es hacer una presentación oral para tu profesor o profesora o amigos y redactar un mensaje que vaya en un correo electrónico. Y a continuación vamos a proceder a ver cómo nosotros podríamos realizar o cumplir con todos estos pasos que nos han dejado en la sesión del día de hoy. Pero antes recuerda que si tienes problemas de matemáticas que son muy difíciles, ya sean de primaria o de secundaria, nosotros podemos ayudarte resolviendo 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Y ahora sí, veamos la revisión de mi proyecto de ley, el ejemplo que había propuesto en el video anterior. Y bien, yo ya tenía definido más o menos
cuál iba a ser el título de mi proyecto de ley. Aquí quizás pueden encontrar una pequeña variación, pero es que en realidad el título lo puedes adecuar según cómo más te convenga. No existe un título definido para este proyecto de ley. Ahora, lo interesante acá es que ya lo he acomodado en las 2 columnas como me estaban pidiendo y he colocado también los espacios tal cual nos señalaron en la sesión del día de hoy. Por otro lado, debo también recalcar o decir que si en caso te hayan dejado escribir más artículos o capítulos, he agregado unos 2 capítulos más en donde contienen cada uno de ellos, por un lado las prohibiciones y por otro lado las sanciones. Por ejemplo, yo he agregado esto que está resaltado de amarillo. Capítulo 3, prohibiciones. Y aquí, como puedes darte cuenta, he puesto un artículo 8 con las prohibiciones para las personas y un artículo 9 con las prohibiciones para las empresas, la cual continúa en estos incisos, letras de la A hasta la D. Y también he agregado, como ya había mencionado, el capítulo 4 que contiene las sanciones con 2 artículos más. El artículo 10 que contiene las sanciones para las personas y el artículo 11 con sanciones para las empresas. Y como vuelvo a mencionar, estos son algunos ejemplos en caso de que te hayan pedido que escribas más de los 2 primeros capítulos del proyecto de ley que has presentado ya previamente a tu profesor. Entonces, también si es que necesitas algunas ideas más para seguir completando ese proyecto de ley antes de enviarlo o de presentarlo, puedes hacer uso de la siguiente información que está contenida en esta lámina que he sacado de la Autoridad Nacional del Agua, en donde en una de sus presentaciones nos ponen cuáles son las fuentes de contaminación de los recursos hídricos y en estos dibujos tú puedes ver cuáles son. Y puedes adaptarlo y utilizarlos para formar nuevos artículos en caso de que lo requieras. También, por otro lado, nos dijeron que podíamos agregarle una portada. Entonces, si yo digo que la ley que he estado redactando quedaría de la siguiente manera, entonces voy a ir agregándole una portada. Como ya habíamos dicho previamente en las láminas anteriores, en el caso de la portada que tú coloques puedes utilizar un color claro y también puedes colocarle con letras mucho más grandes cuál es el título de la ley que tú has colocado en tu propuesta de ley. Por ejemplo, aquí le he colocado ley que promueve el cuidado y el uso responsable del agua y lo he colocado en una letra más grande y de color azul, pero sigue siendo el mismo tipo de letra Arial. O también puedes realizarlo como explicaron en la sesión del día de hoy, colocándole con una letra mucho más grande y agregándole simplemente unos bordes a los costados. Entonces, ahora finalmente, para terminar con esta sesión del día de hoy, ¿cómo redactar mi email para enviar mi proyecto de ley? Recuerda que tienes que compartirlo con tu profesor o profesora o tus amigos. Entonces, aquí nos estaban hablando de lo que era la introducción al proyecto. Primero, debes señalar cuál es el propósito del texto. Por ejemplo, he colocado la siguiente idea. La presente propuesta de ley tiene como propósito promover la conciencia sobre el cuidado del agua debido a la alarmante contaminación de este elemento vital. Esa puede ser una idea. Número 2. Debes colocar también datos de la situación de la contaminación del agua en el Perú. Estas ideas las he rescatado del programa que fue transmitido el día de hoy, en donde nos dijeron que según la Autoridad Nacional del Agua, las aguas residuales de las zonas urbanas son una carga de contaminación peligrosa cuando se mezcla con residuos industriales sin tratar, y por otro lado, el Ministerio del Ambiente dice que la minería informal es el principal agente contaminante de lagos y ríos por metales pesados como el mercurio. Los residuos tóxicos desembocan en los océanos y luego esos desechos afectan a las especies marinas que consume el ser humano. Y número 3, finalmente, debes hablar del efecto que quieres causar con tu proyecto. Por ejemplo, puedes empezar colocando con esta propuesta, me gustaría concientizar a las personas para, y allí colocarás cuál es el efecto que tú quieres causar con tu proyecto. Y finalmente realizamos la autoevaluación de nuestros aprendizajes y este cuadro podemos encontrarlo dentro de los recursos de Aprendo en Casa web. Al difundir,
Tengo dos criterios. Primero, ¿logré difundir mi propuesta de ley por vía electrónica o en alguna plataforma o red social? ¿Sí o no? Y segundo, ¿pude presentar y compartir con amistades o familiares el porqué y para qué de mi propuesta de ley? Y con esta autoevaluación terminamos con la solución del reto del día de hoy, jueves 9 de julio. No te olvides también de pasar por el Facebook de Matemáticas Entre Dos, darle like y compartir nuestro contenido. Muchas gracias por ver este video hasta el final, no olvides compartirlo con tus amigos, darle like y comentar. Y si estás buscando las soluciones de retos anteriores, puedes consultar por nuestra lista de reproducción según tu grado. ¡Hasta la próxima!